¿Que es necesario, señor Lambán, una revisión del ICA? Yo ya le digo que sí, con objetivos técnicos y equitativos. Y yo espero que abordemos este tema, porque además no lo debemos hacer como una arma arrojadiza entre partidos políticos. Nos va a encontrar en esa lealtad que algún otro portavoz manifestaba al respecto. El hartazgo de los aragoneses en relación con la presión fiscal que imprime este Gobierno con el ICA ha sido la gota que ha colmado el vaso, con la indiscutible ayuda de sus amigos y socios. El Partido Popular se opuso en su día, 2005-2006, al plan de depuración. ¿Xunta aragonesista? No, señor Brit, no. Y el resto de formaciones políticas tampoco. Mire, el problema heredado lo crearon ustedes, señor Lambán. No le voy a decir más que una cosa. En el 2007 ya figuraba en el capítulo 2, y alguien se lo ha recordado, de los presupuestos de la comunidad autónoma como impuesto indirecto pegado a las tasas. Y se llamaba canon de saneamiento. Parece que usted, señor Lambán, repudia todo lo que hizo el Gobierno de Marcelino Iglesias. No me extraña. Los gobiernos de su partido, señor Lambán, hicieron que Aragón pague por metro cúbico depurado más dinero que cualquier otra comunidad autónoma. Tenga al menos el decoro de reconocer que el desaguisado lo mostraron ustedes, señor Lambán. Yo le propongo, señor Lambán, que deje de criticar a todo el mundo, como han hecho algunos de ustedes durante todos estos días, que busquemos la solución menos gravosa para el conjunto de los aragoneses y nos pongamos a trabajar en serio este asunto que verdaderamente importa y mucho y en el que, vuelvo a decirle, si quiere encontrar el apoyo y la lealtad del Partido Popular, solamente tiene que hacer una cosa, llamarnos y la va a encontrar. Muchas gracias.